Muy buenas noches, ¿cómo están? Me da gusto estar nuevamente con ustedes. Qué bueno que estamos aquí. Yo sé que ven los videos, eso nos alegra bastante. Y de todas maneras están en el grupo, cuando ustedes así lo deseen, están a su disposición. Por ahí les mandamos un mensajito en el WhatsApp del grupo y sabemos que ustedes tienen prioridades que en verdad nos alegra también que ustedes las estén siguiendo fielmente y, y también a la vez de que ustedes estén bueno, juntamente con nosotros, siguiendo adelante en esta bendición de lo que es los módulos de ciencias de la familia. Y vamos a continuar hoy con eh, otros puntos que estuvimos analizando. Creo que fue bastante nutritivo, e interesante haber revisado lo de Daniel, que vimos del profeta Daniel como ejemplo, lo de Gedeón, todo esto. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros enseñamos en ciencias de la familia debe tener un respaldo. Básicamente con una plataforma escritural, con correcta interpretación, apegándose a las reglas de la interpretación bíblica correcta y también, en lo posible, de herramientas diversas, como es algunas cosas de diferentes disciplinas de la ciencia que le han tenido que dar la razón a la palabra de Dios. Así es que bueno, ahí vamos, ya estamos en la recta final de la especialidad. Les felicitamos por su perseverancia. Casi llegaron, pero van a llegar, yo sé que sí. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de orientación y consejería pastoral. Y estamos en la página 14 o de 14 de su manual. En el punto número 5 del tema, ahora les digo 3, del tema 3, punto número 5 arábico. Aquí algo habíamos alcanzado a comentar al final de la clase anterior, que fue acerca del, bueno, el subtema se llama decisión de la conducta a seguir. ¿En qué sentido? En el sentido de que el aconsejado pueda ser dócil u obediente a lo que se le indica, ¿no? A lo que se le dice, a lo que el aconsejado verdaderamente sí quiere hacer por beneficio de él. Como mencionamos en algún momento, todo aconsejado se acerca a nosotros porque tiene una situación X, que puede ser de lo más sencillo, que no tiene mayor problema, como puede ser una orientación hacia algo cotidiano de la vida diaria, cosas que no son tan relevantes, pero es importante, como también a cosas complejas que finalmente hemos estado abordando circunstancias muy complejas en algunos ejemplos y continuaremos también en lo sucesivo. Vamos a estar recurriendo a lo que dice la escritura sobre decisiones importantes. Ahí vamos a ver que es importante el tema de escuchar el consejo, ¿sí? De escuchar el consejo, ahí lo vamos a ir encontrando. En esta número, que decisión de la conducta a seguir, sí habíamos mencionado que la decisión del aconsejado es si él sigue el consejo o no lo sigue. Como dijimos al final de la sesión anterior, usted ya habló la palabra de Dios y ya soltó el consejo de Dios. Como ocurrió con el pueblo de Israel multitud de veces, múltiples veces, en el que los profetas hablaban, le decían, esto es así, así dice el Señor, como está así escrito, y ta. Bueno, y el pueblo de Israel, cuando ya estaba con situaciones muy difíciles, como cuando estudiamos lo de Gedeón, pues decidieron, pero después vuelven a caer nuevamente en la idolatría, históricamente hablando, y así, ¿no? Y así ha sido una y otra. Y uno se puede hacer la pregunta, y creo que es lícito hacérsela, ¿por qué el hombre vuelve nuevamente a caer, recaer nuevamente una y otra vez, una y otra vez?
Considero yo que inclusive nosotros también no somos la excepción, como lo que somos personas, seres humanos. Claro que tenemos una bendición muy grande y esto es que el tener la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nosotros, que ya nos marca una gran diferencia cuando estamos solamente nosotros y nuestra alma o con la ayuda de otras almas que quieren ayudarnos porque es su profesión o porque son buenas personas, ¿no? Los buenos consejos que recibimos de seres queridos, papás, mamás, familiares, amigos, para bien, buenos consejos, buena orientación. Y eso está bien. Pero todas esas van dirigidas a la cuestión del alma. No prosperan hacia las cuestiones del espíritu. ¿Por qué? Porque el único que incursiona en las profundidades de nuestro espíritu es el Espíritu Santo. También puede hablar al espíritu de personas que no tienen el Espíritu Santo. Sí, bueno, vemos como en el Antiguo Pacto hablaba el Espíritu Santo a futuro, inclusive a niños, ¿no? Como el caso de Samuel, cuando estudiamos su historia, la historia del profeta Samuel, que todavía estaba muy pequeño y se le apareció el Señor y le dijo que tenía que decirle al sacerdote Elí. Y bueno, no había todavía redención y así todos los personajes del Antiguo Testamento, que hoy puede ser igual o semejante a una persona que no tiene la experiencia del nuevo nacimiento. Pero ahí se marca la diferencia precisamente. Ahí se marca la diferencia entre una persona que tiene la experiencia del nuevo nacimiento, que tiene la presencia del Espíritu de Dios en él, dentro de él, con él, acompañándole en todas circunstancias de vida, en toda experiencia de vida. Y eso es lo que marca una enorme diferencia. Y no es una cuestión de superioridad, ni mucho menos. Al contrario, desearíamos que todos pudieran disfrutar y gozar de esta situación. Todo mundo, todas las personas, independientemente cultura, raza y todo. Nuestro discurso es un discurso de comprensión, de amor, de paciencia también, paciencia en el sentido bíblico, de resistir las pruebas o resiliencia, ¿no? Como hoy palabras modernas, de concordia, de entendimiento, de muy, muy buenos deseos para todos, independientemente aún del contexto religioso que respetamos todo. Ese es nuestro discurso de unidad y de bienestar para todos, en todo. Bueno, entonces, ¿cómo es y qué es lo que hace que el hombre vuelva nuevamente a tener, que tenemos un problema, todo mundo? Y esto lo toca muy bien el apóstol Pablo en el capítulo 7 de los Romanos, que pone como ejemplo el matrimonio, ¿no? La relación matrimonial. Y en el capítulo 7 vamos inclusive a darle lectura, porque ahí vamos a entender por qué el que, aunque se diga creyente, aunque se diga hijo de Dios o como quiera llamarle, vuelve nuevamente o volvemos nuevamente a incurrir en la desobediencia a Dios, ¿no? O sea, ¿y por qué pasa eso? Bueno, Pablo tiene la respuesta. Y eso es precisamente la lucha de todos los días de todos nosotros. En el versículo 1, en esta carta que va dirigida, hago notar, va dirigida a cristianos en el tiempo de Pablo que vivían en Roma. En un ambiente, estamos hablando del año aproximadamente 40, 50, el 40 y 50 después de Cristo, o sea, bastante después del ministerio del Señor Jesucristo, pero ya había cristianos en Roma y bajo mucha persecución y en un contexto de una decadencia moral terrible en el Imperio Romano de esa época, tanto política como social, mal, mal, mal. Y Pablo estaba muy preocupado por los creyentes que se habían convertido y que viven en un ambiente así. O sea, como se dice en la escritura, la tentación estaba a la puerta, como dijo Pedro, el apóstol. Bueno, entonces aquí
él abre con esta interrogación. La estructura de cómo se escribió la carta a los romanos es la academia griega que estudió Pablo, de tesis y antítesis, es decir, preguntas y respuestas, lo cual nos ayuda mucho a nosotros por si estas interrogantes que nos hacemos están ahí consideradas. Bueno, dice así, versículo 1, ¿acaso ignoran, hermanos? Fíjense, habla a cristianos, a creyentes. Dice, pues hablo con los que conocen la ley. Bien, porque está hablando, aparte de ser judíos o que prosélitos que conocían la ley de Moisés, al decirle hermanos en un contexto cristiano, está hablando a quien tenga antecedentes o raíces judaicas. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, y empieza a poner el ejemplo. Ahora lo explico. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, según dice la ley de Moisés. Pero si el marido termina su vida, ella queda libre de la ley del marido, obviamente. Ahora, ¿qué ley puede ser esa? Está hablando Pablo aquí en una imposición, en una tiranía, en un liderazgo frío, terrible, no necesariamente, porque está hablando del matrimonio. Y el matrimonio no viene de los judíos. El matrimonio viene desde el huerto del Edén con el Señor, ¿sí? Desde el huerto del Edén. Y que ese antecedente que se volvió algo genético, porque se instaló en la genética por la desobediencia que incurrieron Adán y Eva desde el principio, fue trastornando, transformando la verdad espiritual del hombre y la mujer por igual. Y el hombre y la mujer, sin la presencia de Dios, por naturaleza adámica, es uno desobediente, porque no conocemos la ley, ni la entendemos, y no hablo de la ley de Moisés. O sea que esto tiene una aplicación más allá, más a fondo, definitivamente sí la tiene. Y esta desobediencia pretérita, desde el Génesis hasta nuestros tiempos, no hay manera de que pueda desaparecer a menos que ocurra lo que mencioné hace rato, que la presencia del Señor venga a, a estar dentro del que tiene la experiencia del nuevo nacimiento, que es precisamente cuando entra el Espíritu Santo en nosotros y transforma nuestra genética, sobre todo en lo que se refiere al ámbito espiritual, y entonces ya no es difícil para nosotros, o tan difícil obedecer, y difícil desobedecer, ¿sí? Fácil la obediencia, difícil la desobediencia. Pero queda algo, queda un pequeño remanente, que esto es lo que va a explicar Pablo. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido cuando está vivo. O sea, mientras está vivo, ¿cuál puede ser la ley del marido? La ley que en la dinámica matrimonial se acuerde. Trascendamos a la cuestión mosaica, ¿sí? Vayamos al nivel en que estoy hablando, a nivel del pacto matrimonial, del cual se estableció en un ámbito de eternidad desde el huerto del Edén, antes de la desobediencia de Adán y Eva, ya se había hecho un pacto, el pacto matrimonial. Y como fue hecha este acuerdo, este pacto entre ambos, el primer matrimonio, y que fue dicho y hablado y conducido por un Dios que estaba presente y un Dios que es amor, la esencia de Dios mismo, entonces el pacto matrimonial está basado en lo que a Dios respecta, en el amor incondicional, el amor que se entrega, como lo dice Pablo aquí en la carta de los Corintios, el amor que todo lo cree, el amor que todo lo sufre, el amor que no busca lo suyo, que no es egoísta, que pues es capaz de dar su vida por a quien ama, ¿no? Como una persona que pueda dar su vida o en determinado momento en situaciones extremas por su cónyuge, por sus hijos. O sea, yo creo que eso, ¿de dónde viene ese sentimiento, esa emoción? Viene desde la misma esencia de lo que somos, a la hechura y a la imagen y semejanza de un Dios que es amor. Bueno, entonces,
¿Puede ser una ley basada en el amor? Sí, pero puede haber interferencias. Vamos acá y dice el versículo 3. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, fíjese, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, o sea, la esposa, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es decir, yo no puedo, para que se entienda, yo vivo en este país, ¿no? Bueno, en Argentina. Y yo no puedo discutir o alegar si me paso el alto eh, y me detiene la gente de tránsito y me detiene, oiga, deténgase porque usted ha cometido una infracción a la ley, se pasó el alto. Y yo le podría decir, bueno, no, mire, pero es que no me pasé el alto, estaba justificado, porque en mi país, en México, la ley dice que me exonera cuando hay tal situación, una emergencia, una urgencia y todo, y quiero, o yo pretendo hacer que la ley de mi país, en la cual yo no estoy bajo esa ley, sino que estoy en la ley de acá donde yo estoy viviendo, y pretendo obedecer una ley ajena. Sí, está bien, es la ley de allá, está bien, y está bien, allá se debe de obedecer, pero acá la ley se debe respetar. Y eso es lo que me va a argumentar el agente de tránsito. Sí, sí, pues qué bueno, lo felicito que allá se pueda y hacer así, así, pero acá es así, y usted tiene que respetar. Y así es, ¿no? Así es. O sea, yo no puedo estar bajo la sujeción de una ley y me voy a tratar de hacer las cosas conforme a otra ley ajena. Eso no es posible, no es normal, no es compatible, no es lógico, no puede ser, ¿no? Viéndolo así, entonces es lo que Pablo está diciendo. Si usted está bajo la ley del matrimonio, usted se unió al matrimonio bajo la ley del amor, bajo la ley de X, pensemos bien, que fue bajo la ley del amor de su actual marido, y usted ahora, ¿a qué ley se va a sujetar? ¿A lo de otro? ¿Qué está usted haciendo? Y si bien se usa el término adulterio, pero bueno, hay otros elementos o palabras o términos o conceptos jurídicos que podrían aplicarse para esto, pero el fundamento, el elemento es el mismo. Dice, así también ustedes, hermanos míos, ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, han muerto a las disposiciones de las leyes mosaicas, porque en primer lugar, ya ustedes ya han tenido la experiencia que en alguna clase dijimos lo importantísimo y dónde gira acerca de que ha sido cortado el prepucio del corazón, ¿sí? O sea, que las obras de la carne han sido quitadas de nosotros y ese prepucio del corazón, que son todas las obras injustas, todas las obras de las pasiones, las obras que no son buenas, y han quedado erradicadas de nosotros, ahora yo pertenezco al cuerpo de Cristo, a su iglesia. No puedo decir que estoy bajo los términos de la ley de Moisés, sino porque se llama la, y es lo que va a decir Pablo acá. A continuación, miren, vamos a ver qué dice. Dice, han muerto, estamos en versículo 4, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y eso es algo que se debe de entender, inclusive el aconsejado tiene que entender también que si él es el que ha cometido cosas que no son correctas, buenas delante de lo que es la palabra de Dios, y eso él tiene que entenderlo. A ver, tú ya se te ha sido revelado que tú perteneces al cuerpo de Cristo, que tú eres de Cristo y que por medio de la crucifixión y la resurrección de Él pasaste y ya perteneces al Señor Jesucristo. Si la persona duda o dice no lo sabía y todo, bueno, hay que enseñarle, hay que instruirle. Y si lo duda, bueno, que se defina. ¿Por qué? Porque eso va a traer como consecuencia esa capacidad de obedecer o no obedecer. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Si ustedes están conscientes de que por medio de la resurrección en Cristo ya son de Él,
porque lo han creído y lo han aceptado y está morando en ustedes, entonces ya no pertenecen a la ley. Dice, porque mientras estábamos en la carne, versículo 5, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Sí? Es decir, ¿de qué tipo de muerte habla Pablo? De la muerte espiritual, de la separación de la comunión con Dios. Y al estar separado de la comunión con Dios, bueno, el cuerpo va a hacer lo que quiere y lo que le gusta. Que nuestro cuerpo, sabemos, está bajo las leyes de la corrupción. Entonces, nuestro cuerpo, porque envejece, porque se hace, se deteriora, se enferma, no somos, eh, pues que vivamos 1000 años, 10,000 años, ¿no? Sino que vamos viendo cómo este cuerpo se encanece, tiene menos fuerzas, o sea, estamos sujetos a esas leyes. ¿Qué es la ley de, de la corrupción? Bueno, diciéndolo en otros términos, estamos sujetos a las leyes de la desorganización de la materia. Estamos involucrados bajo las leyes de la termodinámica, es decir, que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, pero esta se va desorganizando. Y eso es lo que ocurre con la edad, con que los huesos se desgastan, se debilitan los cuerpos, hasta que se desorganiza la materia y dejamos de estar acá físicamente. O sea, esa ley nadie puede escapar, nadie se escapa, nadie hasta ahora ha logrado escapar a esa ley, ¿sí? Salvo los que resucitaron, ¿bien? Y los que resucitarán, pero ese es otro tema. Ahora, cuando nosotros estamos conscientes de que por medio de nuestros miembros, o sea, nuestros cuerpos, manos, cerebro, pensamientos, sentidos, nuestra biología, hacíamos cosas que no eran correctas, ¿ok? Y ahí vamos llevando al aconsejado y lo vamos conduciendo a que reflexione para simplemente mostrarle opciones y que él decida, porque nosotros no podemos decidir por otras personas, que ellos decidan, pero si deciden en base a la ignorancia, ahí es donde en un pastorado tenemos responsabilidad. ¿Eh? Dice el 6, pero ahora estamos libres de la ley, o sea, estamos libres de la ley. ¿De cuál ley? No de las leyes de eternas, no. Estamos libres de la ley de Moisés, porque eso es lo que está hablando Pablo. Estamos ya libres de la ley de Moisés, si es que alguien fuese judío, bueno, como él estaba escribiendo en ese tiempo, o gentil o prosélito, pero como quiera que sea, hoy estamos sujetos a la ley de Cristo. Bueno, dice, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y fíjense, del régimen nuevo del Espíritu. ¿Y cuál Espíritu? Del Espíritu Santo, que es al Espíritu que se está refiriendo acá. Y bueno, entonces ahí ya se llega a este dilema. Bueno, si yo estoy bajo el régimen del Espíritu y ya no estoy bajo el régimen de la ley, de los 10 mandamientos, para hacerlo sencillo y fácil, porque eso es común en la consejería, ¿no? Es que yo siempre obedecí los 10 mandamientos, ¿no? Honrarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, honrarás a padre y madre, no robarás, no mentirás, no hurtarás, etcétera. Todo lo que está en Éxodo 20, ¿sí? En el Génesis 20, perdón, en Éxodo 20, en Éxodo. Y la cuestión está en que ya no estamos bajo ese régimen, si es creyente de la palabra, nacido de nuevo. El 7 dice, ¿qué diremos pues? O sea, Pablo nos empuja a este dilema. Dice, ¿la ley es pecado? Sin ninguna manera. La ley es la ley. La ley dice lo que es correcto y lo que se debe de obedecer. Dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo podemos entender esto? Supongamos, le doy un ejemplo práctico, porque esto el aconsejado puede decir, es que yo no sabía que eso estaba mal. Bueno, ejemplo,
Supongamos que pues, se puede ver que mi ropa es color verde, ¿verdad? Se nota que es verde. Y que mañana saliera una nueva ley, acá donde en nuestra localidad, que dijera, está prohibido vestirse con ropa color verde. Hoy no es infracción, y puedo yo andar por donde quiera y nadie va a decir nada. Pero mañana sale ese edicto, ese decreto por una autoridad y dice, ya no pueden vestirse de color verde por X razón. Y al que lo haga va a sufrir una sanción. Entonces, lo que antes no era infracción, hoy sí se vuelve si desobedezco. Y es exactamente la misma situación con el pecado. Antes que no conocía yo que eso era pecado, lo hacía por ignorancia o porque hasta me daba gusto hacer cosas que no eran las correctas, hasta que la misma ley me dice, no, eso no se debe hacer. Y hay algo que no podemos negar, de que la ley se dio a conocer por parte del Señor y que aplica para el corazón del hombre, sea el que sea, de cualquier civilización y cultura, aplica eso, aplica. Entonces, dice, bueno, hoy ya me di cuenta que lo que yo hacía no le agrada a Dios. Sí, ya lo descubrí. Ok, está bien. Ya sabes que no debías de haber hecho esto, esto y esto. Por ejemplo, en la analogía del matrimonio, ¿no? No debías de haber hecho es con tu cónyuge tal y tal y tal y tal cosa. Es que yo no sabía que eso era incorrecto porque lo hacían todos mis amigos. Pues no, no, lo que hiciste es incorrecto. Y te lo voy a demostrar, mira, por lo que dice aquí, aquí. Y bueno, si esta persona, si tiene en su corazón la voz del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo hace su labor ministerial y le va a decir, sí, hablando a su conciencia de esta persona, no es bueno lo que hiciste. Y la persona ya empieza a entrar en una decisión propia. Bueno, dice en el versículo 8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, o sea, que ahora esto verde ya es infracción, produjo en mí eh, toda codicia. Porque si la ley el pecado está muerto, ¿sí? Ok, no era infracción estar de verde, hoy sí. Yo sin la ley vivía en un tiempo, estamos en el 9, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, cuando venimos al mandamiento, ¿de quién? Del Señor Jesucristo, de lo que enseña en los evangelios y todo, nuevamente se vuelve a retomar, y yo que se creía que estaba exento o que de alguna manera un gentil o alguien, como se le reconocía en el Antiguo Testamento, que no era de raíces judías, pero que va conociendo la ley, ahora de repente se da cuenta que estaba en un problema espiritual, en pecado. El 10 dice, y ahí que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Sí, o sea, antes cuando andaba yo bien feliz con mi ropita verde, pues andaba yo feliz. Pero ahora que ya no se puede, ahora me pongo muy triste, es que me gustaba mucho, era mi color favorito y ahora pues está nueva, ¿qué voy a hacer? Y ahora ya no la vas a usar, ¿sí? Entonces, yo ahora me resulta para muertes, bueno, aquí espiritual, porque habla del pecado. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él acabó conmigo. Me acabó. Es decir, toda expectativa de que yo llegara a usar un color verde clarito. Bueno, es que este es un verde clarito, ¿no? No, no, no es así. Un verde oscuro, casi negro. No. O sea, no hay concesión, no hay concesión. Ok. 12. De manera que a la ley, a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Ok? Es santo, justo y bueno. Y eso es de lo que emana de la ley de Moisés. Sus mandamientos son así, santos, justos y buenos, porque es para vivir bien. Y es porque lo que Dios está mandando a que se obedeciera. Ahí lo vemos en la convivencia, al prójimo, en el amor, a Dios, la obediencia, etcétera. Todo es bueno. Dice, pero dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, pero si eso era bueno antes de usar verde, ¿sí? Porque ahora viene a ser
algo que yo no debo hacer. Dice, de ninguna manera, sino el 13, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea, que alguna razón debe haber muy poderosa para que yo ya, a partir de mañana, ya no use el color verde. Debe haber alguna razón muy poderosa, ¿sí? Pero ahora ya, yo ya lo voy entendiendo, porque, ¿por qué ya no puedo usar a mí? Dice, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, y que a lo mejor yo llego a saber o llego a conocer después que el color verde va a ser oficial y no lo va a poder usar nadie por una disposición de una autoridad para no confundirse. ¿Sí? Pongamos, es un ejemplo muy, un poco medio fantasioso, pero para entenderlo. Entonces, el que use verde está usurpando algo que se decretó. Nadie más que estas personas lo pueden usar, tienen permiso. Bueno, si ese fuera el ejemplo. Entonces dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y ese es el problema. ¿Por qué va a recaer el aconsejado una y otra vez, una y otra vez? Porque el pecado sigue existiendo, la ley sigue estando, el mandamiento del Señor Jesucristo ahí está, pero ¿qué es el problema? Porque dice acá el apóstol Pablo, soy carnal. Es decir, que todavía tenemos un cuerpo que está bajo corrupción. ¿Corrupción en qué sentido? En el sentido de que es fácil de vivir en un ámbito donde hay muchas tentaciones, de que vuelva a caer fácilmente por los sentidos, por las tentaciones y por la obra del enemigo de Dios también. Por lo que el mundo ofrece. Y si no hay una convicción firme en la fe en Cristo, va a caer fácilmente. Entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo, no sé por qué lo hice, volví a caer, volví a hacerlo otra vez, pues no hago lo que quiero, sino lo que ya aborrezco, eso hago. O sea, me siento mal por lo que volví a hacer y no me siento bien. Ya, claro, no se siente bien porque la conciencia le acusa. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, si lo que no quiero hago, pues entonces estoy diciendo, me vuelvo a vestir de verde y no me interesa, pues apruebo que la ley es buena porque estoy desobedeciendo. Entonces, la ley lo dicta y así es. Y aún así, en la anterior ley decía que era bueno andar de verde y era bueno andar de verde. Pero hoy la ley, la misma ley, con la misma autoridad me dice que no es correcto. Entonces, si hago lo correcto y no ando de verde, la ley es buena. ¿Me explicó? O sea, ahí, como quiera que sea, la ley es lo correcto. Por eso debemos obedecer a las autoridades que hacen bien, que hacen el bien. Dice, porque lo dice y en el 18. No, perdón, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquellos en el pecado que mora en mí, es decir, en la carne. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, en mi espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros, en mis sentidos, en lo biológico, en lo que está en contacto con el sistema de corrupto y perverso de sistemas humanos, ¿no? Cuando lo son así. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y eso es por lo que él ha aconsejado. Mira, ¿por qué volviste a recaer de algo que ya sabías y estabas consciente que no era bueno que lo hicieras? Porque mientras tengas un cuerpo con sensaciones corporales, con deseos que alguna vez probaste y te agradaron, al cuerpo le va a seguir agradando, que ese es un problema muy común en ciertas cuestiones de adicciones y cosas de ese tipo, ¿sí? Entonces, la persona
Dice, sí, sí hay un deseo muy fuerte de volver a hacer lo que yo ya entiendo que no es lo correcto y que yo ya no quiero hacer, pero lo vuelvo a hacer. Sí, ¿qué es entonces lo que se tiene que hacer? Tiene que tomar una decisión el aconsejado y decirle, tienes que tomar la decisión. Si sigues haciendo eso, tienes que salir de ahí y saliendo de ahí, en una decisión, superando el deseo que te habla tu propio cuerpo bajo deterioro, como lo reconocemos en la escritura, un cuerpo que no es muy bueno, porque siempre va a buscar la comodidad, siempre va a buscar el placer, siempre va a buscar lo que le gusta y no siempre es bueno, ¿no? O sea, cualquier cosa que deteriore nuestra salud no es buena. Nuestra salud mental tampoco. La salud matrimonial tampoco. La salud social tampoco. Todo lo que tende contra el buen vivir. Las buenas costumbres, la moral, la social, etcétera, etcétera. Y que el cuerpo lo puede resentir a la larga o a la corta, no importa. Entonces, cuando el aconsejado tiene ya la orientación, ¿sí? No, ni manipulación, ni coacción, ni el aconsejado toma su libre decisión, como las libertades que nos ofrecen todas las leyes buenas de los países que han hecho buenas leyes, ¿sí? Cuando el aconsejado toma una decisión buena, correctamente en lo moral, en lo social, en lo familiar, bueno, entonces, qué bueno, decidió, está bien, creo que nosotros hicimos nuestra labor, pero no olviden esto, y eso está aquí en la letra C del número 5. Cada decisión de conducta a seguir requiere una acción bíblica, es decir, que esté respaldada por nuestro manual del fabricante, ¿no? La Biblia, recuerden, es nuestro manual del fabricante que nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Cada información del aconsejado, a su vez, requiere de acción bíblica. Pueden aparecer varios temas en la información que están relacionadas entre sí, o se pueden correlacionar diversidad de circunstancias en la persona y está bien. Ajá, ahí debemos estar preparados para enfrentar diversidad de circunstancias. Nuestro consejo siempre debe orientarse hacia la aceptación bíblica, claro, porque no somos ni psicólogos, ni somos psiquiatras, ni usurpamos ninguna profesión de nadie, somos pastores y enfocamos a las personas a lo que es la Biblia. En eso sí tenemos autoridad espiritual de parte del Señor y bueno, de otro tipo de autoridades que aceptan esto. Pero principalmente nos basamos en la de Dios. Recordar que el hablar con el aconsejado letra D es terapéutico, así como es el saberse escuchado. A veces hay personas que lo único que requieren es un abrazo, un consuelo, una palabra de aliento, decirles cómo el perdón trae mucha restauración, y que la acción a seguir no necesariamente va a resolver su problema, porque a lo mejor va a haber cuestiones, ¿no? En que si el aconsejado cometió algo muy indebido, ya no es posible que a la persona que dañó ya no la pueda volver a ver por X circunstancia, pues bueno, ahí no va a haber solución. Simplemente que la persona resuelva su circunstancia personal y que consideramos que prioritariamente la debe resolver primero con el Señor, con el Dios verdadero y ya después lo que sea, con quien sea, deba de hacerse. Aquí se dan algunas sugerencias o guías o tips para esto. Bueno, están Proverbios 20, 5 y 18, y bueno, les vamos a dar lectura. Proverbios capítulo 20. ¿Qué es lo que dice aquí en estas escrituras? Bueno, se lo leo. Dice así, también ustedes pueden abrirlo ahí en sus lecturas. Dice así, Proverbios 20, versículos 5 y el 18. 5 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido
lo alcanzará. Y el 18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Sí, bueno, está así en Proverbios. Entonces, el consejo que se entiende, que es claro, que es con un sustento escritural, pues va a llevar a la persona a obtener una respuesta. El consejo va a ayudarle a ordenar sus pensamientos para hacer lo que convenga. Las personas son ayudadas más por aquellos a quienes creen capaces de poderlos ayudar o les tienen confianza. Por eso, si es una autoridad espiritual como lo es un pastor y le tiene confianza el aconsejado y obedece, seguro que si es buen consejo, que está basado en la palabra de Dios, está bien dado, bien enfocado, seguramente va a tener éxito. Seguramente que va a tener éxito. Es necesario que el aconsejado tenga confianza en su consejero. Esto es labor de nosotros. Ya hablaremos en otra ocasión de cómo podemos ganarnos la confianza del aconsejado en buenos términos, correctos y éticos. Si la persona aconsejada no cree en el consejero, va a ser muy difícil que pueda recibir algo. Y a veces puede buscar otras fuentes, una solución aún no cristiana. Y está en la libertad de hacerlo. No tenemos ningún problema que busque en otras fuentes una solución. Total libertad. Puede hacerlo. Obviamente que los resultados, pues sí, no necesariamente van a ser los deseados, pero bueno, la persona decide, hay libertad de decisión. El consejo en un mismo problema puede ser diferente aún entre dos consejeros, ¿sí? Eso sí, puede suceder. Entre el consejo que se pueda dar de dos profesionales, personas con conocimientos, puede existir mucha diferencia, mucha diferencia. Profesionales, ¿sí? Es decir, pongamos un ejemplo, uno va con un psicólogo que es de cierta escuela de la psicología y después va con otro psicólogo de otra escuela y puede recibir distintos consejos o orientaciones en la cuestión psicológica. ¿Puede haber diferencias entre ambos? Sí, puede haberlo, claro que sí, porque por eso se han dado a existir diferentes escuelas en la psicología. Y bueno, puede pasar. Dice, aunque el problema pues sigue siendo igual, sigue siendo el mismo. Pueden ser consejos útiles, a ver, podría ser, pero podría no ser si el problema es espiritual, ¿sí? Como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. Si la cuestión es una cuestión de psicología, va a ayudarle una cuestión profesional, aunque sean diferentes, puede ser que sí, depende. Pero en lo espiritual, ahí sí, discúlpenme, pero solamente hay un solo consejo espiritual y es el de Dios. No hay otro, no hay otro. Y ahí sí tiene que haber coincidencia entre los consejeros. Si están apegados a la escritura, va a haber coincidencia en lo que se dé como consejo, ¿sí? Porque viene del único Dios verdadero. Si el consejo es diferente con los consejeros, entonces uno de los dos no está, o los dos no están en lo que debe de ser, ¿no? Entonces hay que determinar si el consejo está, por eso es importante que tengamos una guía y una orientación que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esto nos exime de errar. Por eso las experiencias personales del pastor, pues no necesariamente ayudan, porque es su circunstancia y la circunstancia del aconsejado es su circunstancia personal. Pero ¿en dónde se encuentra lo general? Aquí en la palabra de Dios, ahí está. Bien. Entonces, el éxito de la consejería está o radica en cuanto el consejero conoce a Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. Y el consejero deberá estar seguro de que es Dios el que lo aconseja, de que viene por medio de, como dijimos desde el principio, el consejero, el pastor, el orientador espiritual, es herramienta del consejo de Dios. Y lo que sale en su boca es el consejo de Dios para el aconsejado. Finalmente, dice, dos personas diferentes, letra C, dos personas diferentes con el mismo problema, tendrán solución a su problema en la medida que crean que Dios les ayudará, aunque la decisión de conducta a seguir sea diferente, o sea, que tenga que modificar
su nivel de conducirse, ¿sí? Entonces, ¿que puede haber una solución? Sí. Al problema, por supuesto que sí la va a haber. Bueno, entonces, esto es este subtema. Llegaremos a nuestra conclusión ya de este subtema. No, sí podemos alcanzarlo, no está tan largo. Podemos llegar a una conclusión en cuanto al aconsejado. Sí, hagámoslo. Dice, en cuanto al aconsejado, debe haber un deseo en la persona con problemas de ser ayudada, que no tenga prejuicio alguno. ¿Sí? En cuanto al aconsejado, que haya ese deseo de querer ser ayudado y que deposite su confianza en el consejero que le va a ayudar a orientar, ¿sí? Eso es lo deseable del aconsejado. Ahora, en cuanto al consejero, que como vimos en las clases anteriores, que estudiamos el capítulo 8 de Gedeón, que está tremendo, o en los capítulos de Daniel, en cuanto a la cuestión del consejero, ¿sí? El consejero deberá realizar su trabajo de manera íntegra y plena. Deberá tener una información completa del área a tratar, todo lo necesario, sin entrar en cosas que son, o sea, que no tiene justificación de que las tenga que saber, sino lo que tiene que saber el consejero. Recordar que orienta, no da soluciones, ¿sí? La solución la da Dios, no el consejero. Es nosotros redirigimos a la correcta dirección para que Dios se encargue de solucionar las cosas de la persona. ¿Ok? El aconsejado aprende que en el futuro puede usar por sí mismo la enseñanza basada en la palabra y ya seguirá obedeciendo y va a ser muy bueno que siga obedeciendo porque entonces no tendrá problema. Ahora, toda orientación requiere de la franqueza del consejero, sí, y eso es algo que sí debe quedar bien claro, que lo que digamos nosotros tiene que ser algo que se tenga que obedecer, si no, no va a haber solución. Hay problemas morales que al enfrentar al aconsejado con ellos va a parecer muy difícil, muy duro, muy áspero, a veces penoso, pero que requieren de toda la franqueza del consejero para imponerlo. Bueno, en cuanto a las leyes de las constituciones que están en los países, pues bueno, ahí está penalización, se tiene que pagar una multa, se tiene que pagar con, no sé, con reclusión en ocasiones, algo penal. Está bien, es la ley. Y en lo espiritual es más o menos igual, que a veces, ¿cómo voy a ir a irle a pedir perdón a esa persona? Pues hay que hacerlo. O cómo lo voy a, cómo es que yo tengo que pedirle perdón, o perdonar, o no perdonar, o qué, ¿no? Es que la ley del perdón es tremendo, se tiene que obedecer. Por eso es importante, como conclusión final, hacer las preguntas necesarias para que la información no quede incompleta. Bien, bueno, aquí llegamos. La próxima sesión veremos nuestro tema número 4, características personales del consejero. Ahí vamos a ir un poco más rápido, porque ya todo lo que veamos ya lo hemos estado comentando en los anteriores. Entonces ya hablé acerca de Gedeón, capítulos 6, 7 y 8, de Daniel, los capítulos que vimos, como ejemplo. Entonces va a ser más rápido. Bien, bueno, pues así, hasta aquí llegamos. Me da mucho gusto estar con ustedes y sé que ustedes van a estar disfrutando mutuamente, como yo lo he disfrutado, de lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que la palabra de Dios nos muestra. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide y por acá estaremos en Escuela de Fundamentos para la Familia, en nuestro módulo de orientación y consejería pastoral. Bendiciones y nos vemos.